Hola, ¿qué tal? Voy a hablaros ahora, lo he puesto un vídeo aparte porque me parece que es muy interesante. Como vimos en el vídeo anterior, existe una clase que se llama Rise que se utiliza para, pues, hay métodos todos estáticos para trabajar con arrays, ¿vale? Me permite ordenar arrays con el método sort, binary search que busca un elemento en una lista ordenada, copy of, copy of range, etcétera, etcétera. Vale, sobre la marcha son tantos métodos, pero bueno, pero el más interesante en este momento que voy a hablar ahora es el método comparto. Bueno, como vimos, voy a crear un array de objetos, vale. Pues le voy a llamar aquí obx new object de tres objetos. Vale, voy a crear aquí una raíz de enteros, números, perdón. Bien, pues por ejemplo de 6 enteros. Vale. Bueno, cuando yo invoco el método sort, perdón, arrays, tenía como se dice, sort, el método sort está sobrecargado, es decir, puedo coger un array de objetos y me lo ordena, puedo coger un array de bytes, puedo coger un array de... Voy a hacerlo con el array de enteros, ¿vale? Voy a ordenar estos números. Bueno, los ordeno y los muestro. Bien, obviamente todos son los valores de los 6 números que son 0, entonces lo que voy a hacer es crear un array con valores. Y voy a ponerlos además en orden desordenados para que quede claro, ¿vale? Menos 8, etc. Menos 88, pues va a ser menos 88, 6, 45, 56 ordenados, si fuese eso. Wow, funciona. Pero ¿qué pasa si yo creo un array de objetos? Voy a poner, por ejemplo, un array, voy a crear una clase y le voy a llamar a la clase, le voy a llamar una clase, oh sorpresa, punto. Voy a crear una clase punto. Y en la clase punto le voy a insertar un atributo y va a ser una propiedad que sea la ordenada x de tipo int. Supongo que xset, da igual. Voy a crear otro punto que es al insert. Le voy a añadir una coordenada y de tipo int. Una coordenada valor. Format. Y voy a crear un constructor que recoja el punto x. Y voy a sobreescribir el método toString para que me imprima las coordenadas de x. Vale, bien, aquí fuera, que os las ponga entre paréntesis, así. Bien, entonces, simplemente he creado un objeto punto que tiene x e y enteros, un constructor, un método de xset para cada atributo y un método toString que cuando imprima el objeto me imprima esto. Bien, entonces vamos a crear aquí, veis, con números no hay problema. Voy a volver aquí y voy a crear un array de puntos. Ya los voy a crear en el propio array para no hacerlo. Sería punto tipo de dato, corchetes, puntos. Y ahora en vez de, ya los construyo aquí, y va a ser new punto 00, new punto, pues por ejemplo el menos 3, 4, y ahora sería new punto, voy a poner 3 puntos, el 100, 100. Vale, luego me falta un punto al final, pero no lo... Entonces, es un array de puntos. Ok, bueno, como vimos, el método sort de array está sobrecargado y existe un sort que ordena un array de objetos. Sería, lo que voy a hacer es imprimir ese objeto.
tiene a funcionar porque no es un array. Bueno, pues voy a imprimir ese array de puntos. Bien, bueno, entonces, array de 3 puntos. Bien, array de 3 puntos, ordenación de puntos, imprimir array de puntos. Bien, obviamente esto va a fallar. Voy a comentar esto para que esto no pinta nada de momento. Entonces, puntos, ordeno y next. Bien, si nos fuésemos a la documentación de sort, perdón, me he pasado el tamaño, entonces me pido el tamaño muy grande. Lo que nos va a decir es que ¿cómo ordena? Le digo, sort ordena un array de objetos, pero ¿cómo lo ordena? ¿Cómo va a ordenarme estos puntos si yo no sé qué me ordena? ¿Por la coordenada X, por la coordenada Y, por el identificador del objeto? Voy a darle un poquito de formato, que esto da un poco de pena. Vale, bien, entonces, ¿cómo me lo ordena esto? ¿Cómo? O sea, no sabría cómo ordenarlo, y de hecho, como no sabe cómo ordenarlo, al hacer 7 de 6, me va a dar un error de casting, ¿vale? Porque, oye, que no puedo convertir, ¿vale? Pues aquí, como veis, me da un error. ¿Por qué? Porque realmente, para poder ordenar un array de objetos, tengo que decirlo cómo quiero que compare esos objetos para ordenar. Entonces, este método sort lo que hace es convierte ese objeto en una interfaz de tipo comparable y invoca un método que se llama comparative. Entonces, resumiendo, no me he enterado de nada. Cualquier array de objetos que yo quiera ordenar tiene que implantar el método comparable y como tal tener el método comparative. Entonces, lo que tengo que hacer es esto. Implements comparable. Voy a comparar un punto con otro punto. Esto se pone así. Vale. Entonces me dice, oye, ¿qué tal? Me da un error aquí, pero el error me dice, bueno, comparable tiene un único método que se llame compareTo. Entonces tienes que implementar ese método. Porque, entonces, resumiendo, cualquier punto, cualquier objeto que yo quiera ordenar tiene que implementar esta interfaz. Vale, ¿y qué es eso de las interfaces? Os recuerdo que una interfaz es como una clase que todos los métodos no tienen cuerpo. Esto son abstractos. Entonces al implementar esa interfaz, estoy obligando a que tenga este método comparative. Y este método tiene que comportarse de este modo. ¿Ves? Que devuelve un entero. Que considere, voy a hacer que me compare por la coordenada X para no olvidarnos, ¿vale? Le paso un punto, ¿vale? Que considere que me devuelve un entero y que considere que dos objetos, que mi objeto que ejecuta el método es igual a este, voy a hacerlo, por ejemplo, me devuelve 0. Cuando considero que este objeto es mayor que este que le paso, me devuelve mayor que 0, y cuando considero que este objeto es menor que este, me devuelve menor que 0. Entonces, si yo hago esto, x, la coordenada x de mi punto, menos la coordenada x del punto del que paso, pues, si tienen la misma coordenada x, considero que son iguales, me devuelve 0. Si mi objeto tiene una coordenada x mayor que la otra, que la del objeto que le paso, me va a devolver mayor que 0, y si no, me devuelve menor que 0. Entonces voy a guardarlo y vamos a ver cómo ahora sí funciona. Shift F6, queda como en caché mal hecho. Shift F6. ¿Veis? Me quedo como en caché, tuve que hacer una... Pero bueno, veis que ahora me funciona. Me está comparando por la coordenada X. Primero considera que el que tiene la coordenada X más baja es menor. Entonces veis que me los ordena los puntos. Ya sabe cómo ordenar Sort. Porque Sort lo que va a hacer es coger este array y comparar mediante el algoritmo de ordenación, que después no voy a entrar en qué algoritmo de ordenación entra, pero sí lo sé. Viene en la documentación del API de Java, queda como ejercicio que lo miréis, ¿vale? Aquí el método este.
está aquí y os dice aquí como qué método de ordenación emplea, es este de aquí, bien, el team sort, que bueno, que es una variante de merge sort, etcétera, pero veis, necesita que la clase que vaya, la red de objetos tenga que implementar la interfaz comparable. Entonces, cualquier array de objetos que yo vaya a pasar al método sort tiene que implementar esa interfaz. Es decir, lo que estoy haciendo es que tenga que tener este método compareTo. ¿Y cómo se comparte el método compareTo? ¿Cómo se comporta, perdón? Se comporta de este modo, que me devuelva 0 cuando considero que mi objeto es igual al que con el que yo quiero comparar, mayor que 0 cuando mi objeto es mayor que el objeto con el que quiero comparar, y menor que 0 cuando es menor. Entonces, si pongo esta resta me va a dar 0 cuando tiene el mismo valor, mayor que 0 cuando x es mayor que esto y menor que 0, por eso lo hago así. Obviamente no es un método de comparación de puntos adecuado, podría compararlos con la distancia del origen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí queda. Entonces, esto es un detalle importante, ¿vale? Es muy típico que nuestras clases, cuando los vaya a ordenar y meter en un array, decirle cómo quiero que me ordene. Otro ejemplo típico, pues es eso, sobreescribir el método equals para que yo considere que dos objetos son iguales como yo quiera. Bueno, espero que se entienda y si no, ya digo, para dudas, siempre estoy dispuesto. En cualquier momento me podéis enviar mensajes al foro o simplemente eso. Incluso, bueno, lo mejor es un mensaje al foro para que todos puedan entender, porque seguro que las dudas son compartidas. Bien, entonces, recordando, implementación de un método, de una interfaz que se llama comparable, y esa interfaz tiene un único método que se llama compareTo, que lo que hace es devolver 0 cuando consideras, porque este método sort tiene que saber cómo comparar objetos, ¿vale? Tiene que saber qué definición, cómo considera que un punto es mayor que 8. Y eso se lo digo yo aquí. ¿Vale? Bueno, pues que tengáis feliz día. Chao, chao.